Estuvimos viendo el otro día todo ese concepto de la aplicación o la matriz de una aplicación proyectiva. Entonces, habíamos visto que los sistemas de referencia no nos hacía falta justamente la misma cantidad que teníamos en una base, sino que nos hacía falta un punto adicional que era ese punto unidad. Realmente el punto unidad nos servía para identificar la base normalizada que nosotros debíamos elegir para que las coordenadas que tomemos sean las mismas. Pero vamos a ver ahora que precisamente ese punto unidad, a la hora de calcular la clase matriz de una homografía, va a jugar también un papel fundamental, porque va a ser determinante para que hagamos la elección correcta de la clase matriz. Entonces, vamos a poner aquí ejercicio. Vamos inventando decir, por ejemplo, en el espacio PDR3 consideramos los siguientes elementos. No tengo por qué tener siempre homografías que vayan de el espacio completo en el espacio completo. Pueden ir de variedades proyectivas sin problema. Por ejemplo, vamos a considerar una variedad proyectiva M1 que tenga por ecuación a X1 igual a 0. Otra variedad proyectiva M2 que tenga por ecuación X1 más X2 igual a 0. Si nos fijamos, cuando nosotros estudiamos la intersección de M1 con M2, ¿quién nos queda entonces? Juntamos las dos ecuaciones, como las dos ecuaciones nos queda x1 es 0, x2 es 0, lo que estamos diciendo es que la coordenada x sub 0 puede valer lo que sea. Mientras no valga 0 porque el punto proyectivo 0, 0, 0 no puede estar, pues esto estaría generado por el punto proyectivo 1, 0, 0. Pues mira, pues sabemos estudiar intersección de varias perspectivas sin ningún problema. Genial. Vamos a coger un punto R que pertenezca, bueno, vamos a dar las coordenadas, un punto R que sea el punto 0, 1, 0, que pertenezca a P de R3. Y vamos a definir la homografía con la que vamos a trabajar. Es decir, definimos nuestra homografía F tilde que va de la variedad proyectiva M1 en la variedad proyectiva M2. La flecha es muy grande esta vez. No hace falta tanta flecha. M2. Y lo que hace es que me manda cualquier punto que esté en M1. Va a hacer lo siguiente. Voy a calcular la suma de M de P con el punto R anterior que hemos fijado. ¿De acuerdo? Y voy a cortar eso con M2. Pues esta aplicación va a ser una homografía. Aquí no nos interesa tanto el comprobar que efectivamente es una homografía, es decir, que es una aplicación proyectiva, biyectiva, etcétera, sino vamos a ir al cálculo de cómo obtendría yo la matriz de esta homografía F tilde. Si fuese cosas lineales, sabría cuál es el proceso. Lo que pasa es que aquí con las cosas proyectivas se pone un poquito complicado. Vale, pues lo que debo hacer realmente es irme a la parte vectorial. Es decir, aquí no hemos definido la clase matriz de la homografía como cojo un elemento del sistema de referencia, calculo la imagen, como cojo coordenadas. No, hemos dicho lo que hacemos es que nos vamos a la parte lineal y en la parte lineal calculo la matriz de esa aplicación lineal y la clase matriz es la correspondiente clase matriz de la aplicación proyectiva. Claro, para eso ¿qué necesito? Necesito bases y sistemas de referencia. Bueno, pues como tengo mis variedades proyectivas, vamos a ir calculando paso por paso unos sistemas de referencia proyectivos y unas bases normalizadas asociadas a cada uno de esos elementos. Es decir, mi objetivo con estos datos es calcular la clase matriz de mi homografía F tilde. Bueno, vamos a verlo. Entonces, tenemos que nosotros hemos visto el qué. Que M1 estaba dado por la ecuación X1 igual a 0
y m sub 2 estaba dado por la ecuación x sub 1 más x sub 2 igual a 0. Vamos a buscar, primer paso, sistemas de referencia proyectivos de m sub 1 y sistema de referencia proyectivo de m sub 2. Entonces, calculamos unos sistemas de referencia proyectivos de m sub 1 y m sub 2. Por comodidad vamos a llamar R caligráfica sub 1 al sistema de referencia de R1 y R caligráfica sub 2 al sistema de referencia de M sub 2. Nosotros que sabemos que el sistema de referencia, la forma más sencilla es, oye, cógete una base y le añades un punto adicional que es tu punto unidad. Aquí no me están diciendo, coge tú este sistema, sino yo tengo que elegir el sistema. Bueno, pues vamos a coger el más sencillo. Hombre, si nos venimos a M sub 1, mentalmente, es cierto que teníamos que hacer todos los pasos, ¿no? Es decir, que lo que deberíamos hacer sería, claro, el proceso es, yo, en lugar de coger M sub 1 que está dado por X sub 1 igual a 0, me voy a la parte lineal que sería L sub 1 dado por las mismas ecuaciones que serían el X sub 1 igual a 0. Claro, luego para esta parte lineal cogería su matriz M tilde de coeficiente de L sub 1, como empiezo en X sub 0 tiene coeficiente 0, luego coeficiente 1 y luego coeficiente 0. La escalono, es que solo hay una ecuación, bueno, pues ya está escalonada. Ahora, a las columnas que no tengan pivote le daría parámetros, diría X sub 0 toma un valor alfa, X sub 2 toma un valor beta y X sub 1 toma siempre el valor 0. Y esto sería en este caso para todo alfa y beta pertenecientes a R. ¿Qué tendría que hacer ahora? Dar una base ¿de quién? Tendría que dar una base B de L sub 1, que sería, bueno, pues le damos valores independientes a alfa y a beta. Pues lo más sencillo sería, por ejemplo, hacer el 1, 0, 0 y luego hacer el 0, 0, 1. ¿Vale? Y una vez que he hecho todo este proceso, ahora digo, vale, pues todo esto lo convertimos en la parte proyectiva. Es decir, el vector 1, 0, 0 sería un representante, me induce el punto proyectivo 1, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 0. Mientras que el vector 0, 0, 1 base de L es 1 me induce el punto proyectivo 0, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 1. Todo eso es lo que deberíamos hacer formalmente. Aquí decimos, bueno, vale, a lo mejor si las ecuaciones son sencillas de cabeza, como que lo puedo sacar, ¿no? Entonces diría, vale, pues mi sistema de referencia está formado por una base de mi variedad proyectiva M1, que son estos dos puntos, es decir, el 1, 0, 0, el 0, 0, 1, que decimos, oye, es cierto que es raro porque dimensión de L1 es 2, por lo tanto la dimensión de mi variedad proyectiva M1 es 1, aunque la base tiene dos elementos. Sin embargo, esto no es suficiente para llamarlo sistema de referencia proyectivo. Me hacen falta dos puntos más que dimensión tiene mi espacio. Me hace falta para la base un punto más que dimensión tiene mi espacio. Vale, M1 tiene dimensión 1, hay dos puntos en la base. Genial. Me falta otro que lo vamos a llamar punto unidad. ¿Cuál es el punto unidad más sencillo que yo puedo escoger? Hombre, pues simplemente el punto unidad que sea la suma de los dos elementos de la base. Pues como punto unidad voy a coger el punto 1, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 1. Claro, es que de este modo, ¿quién es simplemente la base normalizada B sub 1? Tendría que coger unos representantes de estos elementos de la base de M1, de modo que los representantes sumen justamente un representante del punto unidad. Pues mira, si es que yo acabo de escoger el punto unidad como suma de los dos puntos proyectivos. No hay nada más sencillo que decir, voy a tomar como representante del punto unidad el 1, 0, 1, porque entonces los vectores que acabo de obtener antes de la base de L1, el 1, 0, 0 y el 0, 0, 1,
suman el vector 1, 0, 1. Por lo tanto, como suman mi punto unidad, tengo justamente que la base normalizada es la que yo he calculado antes. Ah, vale, pues cogería el vector 1, 0, 0 y el vector 0, 0, 1, que sería una base normalizada. Venga, ya lo tenemos todo. Para M1 vamos a hacer el mismo proceso con R2. Si cogemos aquí x1 más x2, la diferencia es que aquí en la segunda posición o en la tercera, en vez de haber un 0, hay otro 1. Sigue habiendo dos elementos que no tienen pivote, que son el primero y el tercero. Es decir, a x0 doy el valor alfa y a x2 el valor beta. La diferencia es que ahora x1 en lugar de ser 0 vale menos x2, es decir, vale menos beta. Por lo tanto, cuando le dé valores, ¿qué me va a obtener? Si x0 vale 1 y beta vale 0, pues me queda también el punto 1, 0, 0, ¿verdad? O si yo cojo, por ejemplo, y digo alfa vale 0 y beta vale 1, ¿qué punto me quedaría? Si alfa vale 0, 0, y luego si beta vale 1, me quedaría el menos 1, 1. Es verdad que no me gusta el menos 1, 1 porque no quiero empezar con cosas negativas la primera. Voy a coger el 1 menos 1 entonces. ¿De acuerdo? Y el segundo elemento, igual que hemos hecho antes, a alfa le doy el valor 1 y a beta el 0. Y entonces ya me queda el mismo vector elemento que sería el 1, 0, 0. Punto unidad más sencillo, debo añadir un punto unidad. Bueno, pues vamos a sumar estos dos elementos. Es decir, vamos a coger el 1, 2 puntitos 1, 2 puntitos menos 1. Mira qué bien. Es que entonces puedo sacar fácilmente la base normalizada. Por cómo he elegido yo el punto unidad, si cojo los representantes directamente, lo que obtengo es que el vector 0, 1, menos 1 traspuesto y el vector 1, 0, 0 traspuesto conforman una base normalizada de nuestro sistema de referencia R2. Vale, ya tengo la información que me hace falta, porque entonces lo que nosotros hemos visto es que la matriz del sistema de referencia de R1 a R2 es simplemente la clase matriz de la matriz de la aplicación F con respecto a estas dos bases normalizadas. Es decir, sabemos entonces que la clase matriz que estamos buscando, es decir, la matriz respecto al sistema de referencia R1 al sistema de referencia R2 de la aplicación proyectiva F tilde, es simplemente coger la clase de la matriz con respecto a la base normalizada B1 y la base normalizada B2 de la aplicación lineal F. Bueno, pues vamos a estudiar entonces quién serían las imágenes de esos elementos. Es decir, esto que estamos haciendo, ¿qué hacíamos para esta matriz respecto a B1 a B2 de F? Cojo el vector de B1, calculo la imagen y tomo coordenadas respecto de B2. Es lo mismo que si cojo un punto del sistema de referencia R1, calculo la imagen y tomo coordenadas. El mismo proceso lo tengo también para aplicaciones proyectivas. Bueno, podemos hacer eso. Vamos a calcular las imágenes de los distintos elementos que aparecen en mi sistema de referencia R1. ¿Qué teníamos? Que R1 tenía dos puntos en la base, ¿verdad? El 100 y el 001. Eso constituía la base de M1. Vamos a calcular las imágenes de los puntos de la base de M1. Es decir, tengo que calcular F tilde del 100 y F tilde del 001. Claro, el problema es cómo está definido esa F tilde. Porque cuando yo cojo F tilde del punto 1, 0, 0, ¿cuál es la respuesta? En un cierto punto, vamos a llamarlo, yo qué sé, A mayúscula, tal que cumple ese punto A mayúscula. Que el punto A mayúscula es ¿quién? Es el resultado de al punto 1, 0, 0,
que es el punto P, le sumo el punto R y todo eso lo interseco con la variedad proyectiva M sub 2. Dice, bueno, pues tengo que hacer un proceso. Para empezar, siempre que quiero trabajar con intersección de cosas, ¿qué necesito calcular de cada cosa? Necesito tener unas ecuaciones implícitas independientes o ecuaciones de cada variedad. De M2 tengo unas ecuaciones. Las ecuaciones de M2 están dadas por x1 más x2 igual a 0. Pero necesito calcular unas ecuaciones de la variedad 1, 0, 0 más R. Claro, es cierto que lo que haría aquí, ¿qué sería? Sería simplemente irnos a la parte lineal, ¿verdad? Calcular las ecuaciones de la parte lineal y sabemos que las ecuaciones de la variedad proyectiva son justamente las mismas que las ecuaciones de la parte lineal. O sea que lo que tendría que hacer es pasamos a espacios vectoriales. Y entonces, en espacios vectoriales, ¿qué tendría que decir? Que el vector 1, 0, 0 sumado con el representante del punto R, ¿verdad? Que como el punto R era el 0, 1, 1, 0, 1, 0, ¿esto qué me daría? Aquí realmente no es el 1, 0, 0, tiene que ser un espacio vectorial, por lo tanto sería el generado por este elemento y el generado por este elemento. Saben por definición que es el generado de la unión de los dos, es decir, del 1, 0, 0 con el 0, 1, 0. Hombre, en este caso es que los elementos son muy sencillos, ¿verdad? Estos dos vectores son claramente independientes y además, por ecuación implícita, ¿a quién tendrían? Si nos fijamos, lo que cumplen es que la tercera ecuación, como es en ambos casos, es 0. Por lo tanto, podría decir simplemente, oye, sí, tendría que colocar los dos vectores por columna, añadir el vector x0, x1, x2, escalonar y sacar las ecuaciones. Vale, pero si lo vemos a ojo en este caso, porque es sencillito, nos quedaría simplemente que es x2 igual a 0. Claro, ¿eso qué significa? Que para sacar ese punto A, lo que tengo que estudiar yo entonces, ¿quién es? Utilizando esta información, lo que tengo que decir es simplemente estudiar la intersección de el punto 1, 0, 0 más R, que sería por ecuación x2 igual a 0, con la m sub 2, que sería x1 más x2 igual a 0. Esta de aquí sería la parte correspondiente a las ecuaciones del punto P más el punto R, mientras que esta parte de aquí sería la correspondiente a las ecuaciones de m sub 2. Claro, pero entonces, ¿qué obtenemos? Si x2 igual a 0 y x1 más x2 igual a 0, es que x1 también es igual a 0. x1 igual a 0, x2 igual a 0. ¿Qué punto sale precisamente de esta ecuación? Sale justamente el punto 1, 0, 0. Vale, pues ya tengo que la imagen del punto 1, 0, 0 es de nuevo el punto 1, 0, 0. Ah, mira, pues resulta que el 1, 0, 0 sería un punto fijo de esta homografía. Vale, no nos están preguntando por eso, simplemente queremos calcular la imagen de este punto. ¿Qué haríamos? Una vez que tengo este punto, tendría que tomar coordenadas respecto del sistema de referencia R sub 2. Entonces, si tomamos coordenadas, recordemos que para tomar coordenadas lo que hago es tomar coordenadas pero respecto de la base normalizada correspondiente. Es decir, la parte lineal del 1, 0, 0 me da el vector 1, 0, 0 también. Entonces, respecto de la base normalizada adecuada del sistema de referencia R sub 2, yo tengo que f del 1, 0, 0, tomando coordenadas respecto de esa base normalizada en concreto, ¿quién me daría? Hombre, si nos vamos a la base normalizada es que hemos obtenido que justamente el vector 1, 0, 0 es uno de los elementos de la base normalizada. Entonces muy sencilla, 0 por el primero y 1 por el segundo. Es decir, me quedaría simplemente las coordenadas 0,1.
¿Y eso qué significa? Lo que significa es que entonces, ¿qué tenemos con respecto a esta parte de aquí? Las coordenadas respecto del B2 es el 0, 1, ¿verdad? El 0, 1, pero me vale también cualquier múltiplo del 0, 1, ¿verdad? Porque podría tomar luego cualquier elemento. Es decir, que lo que yo he obtenido realmente, que es las coordenadas de f tilde del punto 1, 0, 0, ¿quién son? Son justamente, respecto de R2, respecto de R2, son las coordenadas o la clase de coordenadas 0, 1. ¿Y qué vimos en el último teorema el otro día? Que entonces no solo voy a tener que f del 1, 0, 0 sea el 0, 1 tomando coordenadas, sino que también hay un cierto escalar lambda que es múltiplo de esas coordenadas del 0, 1. Es decir, luego existe un lambda distinto de 0 tal que, claro, cuando yo tome realmente coordenadas, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que f tilde del 1, 0, 0 es lo mismo que la clase de f del 1, 0, 0. Por lo tanto, f del 1, 0, 0, tomando coordenadas respecto de la base B2, podría ser también cualquier múltiplo lambda del 0, 1, ¿verdad? Es cierto que he tomado las coordenadas 0, 1 para tomar las coordenadas respecto al sistema de referencia R2, pero si hubiese tenido cualquier otro múltiplo, también se verifica que la clase es la misma. Vale, eso lo hemos hecho ya con el primer elemento de la base, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo proceso, pero con el segundo elemento de R1, que sería ahora con el 001. Es decir, análogamente, calculamos f tilde de qué elemento. Del segundo, que sería del 001. Claro, si nos fijamos ahora, ¿qué tendríamos que estudiar? Tendríamos que estudiar qué ocurre con al punto 001, le sumo el punto R, que el punto R tenía por ecuaciones 0, 1, 0. Esto de aquí era el punto R. Y todo eso lo corto con M2. Si nos damos cuenta de esta variedad, ¿qué ecuaciones tiene? Las de M2 están claras. Las de M2 son simplemente x1 más x2 igual a 0, ¿verdad? ¿Y quién sería el 001 más el 010? Lo conviertes en vectores. Coges la parte que generan el vector 001 y el 010. Nos damos cuenta de que no hace falta que lo pongamos por columna porque tienen en común que la primera componente es 0. Entonces sería simplemente la ecuación de este punto P más este punto R tendría por ecuación x sub 0 igual a 0. Pues las ecuaciones de esta suma van a ser las mismas que de la parte proyectiva, es decir, vamos a tener x0 igual a 0. Hombre, que en un examen haríamos las cosas así de cabeza y rápido, ¿no? Pero para que veamos que también podemos sacarlo de forma sencilla y no tenemos que pararnos a hacer todo el proceso lineal. Y cuando x0 igual a 0 y x1 más x2 igual a 0, ¿qué punto proyectivo nos sale de aquí? Nos sale justamente el punto. Hombre, la x0 está clara. Es que la x0 tiene que valer 0. Ahí no hay duda. Y si x1 más x2 tiene que ser 0, es que tienen el signo contrario. Pues por poner ejemplo sencillo, el 1 y el menos 1. Aquí vamos a darle a alfa el valor menos 8 para que este sea el 8. Vamos a coger el valor más sencillo. Vale, pues, ¿eso qué significa? Lo que significa es que hemos obtenido que f tilde del segundo elemento del 0, 0, 1 nos ha dado el punto proyectivo 0, 1, menos 1. Querría calcular las coordenadas, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que yo tendría que estudiar cuáles serían las coordenadas
de este punto respecto del sistema de referencia R2. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Calcular las coordenadas de este representante, el 0, 1, menos 1, pero respecto de la base normalizada B2, ¿verdad? Y si nos acordamos de que la base normalizada era el 0, 1, menos 1, es que justamente el 0, 1, menos 1 es el vector al cual le quiero calcular yo las coordenadas, ¿verdad? Anda, pues que resulta que esto simplemente una vez el primer elemento de R2 y 0 veces el segundo. Es decir, por coordenadas tendría al 1, 2.0. ¿Eso qué me está diciendo aquí? Que entonces existe un cierto escalar mu distinto de 0 tal que no solo la imagen del vector de la parte lineal es el 1, 0, sino que me valdría cualquier múltiplo, ¿verdad? Porque esto es, cuando escribimos corchete 1, 2.0, estos son todos los múltiplos del vector 1, 0. Es decir, que en realidad lo que yo tengo es que al hacer la parte lineal, la imagen lineal del vector 0, 0, 1 y tomar coordenadas respecto de esa base normalizada B2, podría cambiar la base normalizada y lo que obtendría sería un múltiplo de las coordenadas 1, 0. ¿Y por qué es importante estos múltiplos? Porque claro, la clase matriz van a ser múltiplos de la matriz, es decir, en función de qué base normalizada escoja voy a tener un múltiplo u otro. De momento, ¿qué he conseguido? De momento tenemos que la matriz respecto a esta base normalizada B1 y B2 de la F, ¿quién podría ser? Podría ser cualquier múltiplo de las coordenadas del primer vector, ¿verdad? Y el primer vector era el 0, 1, o sea que podía tener cualquier múltiplo de la forma 0 lambda. Mientras que para el segundo he obtenido el 1, 0, pero puedo tener cualquier múltiplo, ¿verdad? El mu 0. Esto no nos gusta porque ¿cuántos parámetros desconocidos hay? Hay 2 parámetros desconocidos. Si fuese 1, diría, lo que tengo justamente saco el lambda para afuera y me queda un múltiplo de una matriz. Genial, esa es mi clase matriz. Pero al haber 2 parámetros, no queda la cosa clara. ¿Cómo podemos clarificar el asunto y decir o llegar a lo que queremos? Vamos a utilizar el punto unidad. Es decir, por esto es por lo que vemos que necesitamos un punto adicional para saber o para fijar realmente la referencia de esas bases B1 y B2. Bueno, pues vamos a utilizar ahora, el punto unidad. De nuestro sistema de referencia R1. Vamos a calcular quién sería f tilde del punto unidad, que era el punto, ¿cuál? El 1, 2.0, 2.1, ¿verdad? Sumar los dos sencillitos. ¿Qué hemos visto? Vamos a poner aquí todo este proceso, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es a este punto 1, 2.0, 2.1, le sumo el punto R, que el punto R era el punto 0, 1, 0. Todo eso lo corto con M2, ¿cierto? Y a ver qué nos sale. Que sabemos, hombre, lo único que me hace falta es calcular las ecuaciones de la suma de estos dos elementos. Porque las ecuaciones de de M2 están claras, son x1 más x2 igual a 0. Oye, ¿y cómo saco yo ahora las ecuaciones de esto? Bueno, los vectores son independientes, claramente. ¿Qué tendría que hacer? Poner estos elementos por columna, ¿verdad? El 1, 0, 1, el 0, 1, 0, el x0, x1, x2 y escalonar. Pues mira, veo simplemente que a la segunda le resto la primera. Así a la tercera le resto la primera. Así consigo aquí un 0 y aquí me queda x2 menos x0. Pues mira, ya está claro. La ecuación sería x2 menos x0. Que si eres muy maniático como yo, como x0 es el que viene antes,
pues pondría x0 menos x2. Pero que eso son manías mías de no me gusta que las primeras cosas sean negativas. Y me gusta ponerlo por orden. Entonces, cuando sacamos la solución de este sistema, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría simplemente, que lo podemos hacer de cabeza, o igual escalonando diciendo, es que tienes el 1, el 0, el menos 1, aquí tienes el 0, 1, 1, está escalonado. A esta columna que es x2 le doy un parámetro alfa, despejo aquí y el x1 vale menos alfa, despejo arriba y el x0 es igual a alfa. Pues el alfa menos alfa, alfa significa que estoy cogiendo ¿qué punto? El 1 menos 1, 1. Y una vez que tengo este elemento, vamos a tomar coordenadas respecto del sistema de referencia R sub 2. Pues las coordenadas f tilde respecto del punto 1, 0, 1 respecto del sistema de referencia R sub 2, que sería calcular las coordenadas del punto 1 menos 1, 1, nos vamos a nuestra base y decimos, es que era el 1 menos 1, 1. Si nos fijamos es, ¿cuánto? Menos una vez este, para que sea el 0 menos 1, 1, y como me falta un 1, sumo el segundo. O sea que las coordenadas son menos 1 por el primer vector, más una vez el segundo vector, ¿verdad? O sea que nos quedarían aquí simplemente que las coordenadas son menos 1, 2 puntitos, 1. Sí, que estamos haciendo muchos pasitos de cabeza, ¿no? Y nos estamos saltando muchas cosas, pero sabemos ya hacer todos estos elementos porque de la parte de álgebra. Una vez que tenemos las coordenadas, vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho. ¿Qué significa que tengamos estas coordenadas? Significa que puedo encontrar un escalar distinto de 0, ¿verdad? Es decir, luego existe un escalar eta distinto de 0, tal que, ¿qué ocurre? Que cuando calculo la imagen lineal del vector 1, 0, 1, me podría dar cualquier múltiplo de este elemento, ¿verdad? Es decir, me vale también eta veces el menos 1, 1. Pero yo ya tenía aquí la matriz respecto de B1 y B2, ¿verdad? Como tengo la matriz, yo sé que lo guay de las matrices es que lo mismo es hacer f de este elemento y tomar coordenadas que multiplicar este elemento y tomar unas coordenadas, ¿verdad? Si calculo coordenadas de punto o de vector y multiplico por la matriz, lo que me da es las coordenadas de la imagen. Entonces vamos a utilizar justamente eso. Y es que si cojo el 1, 0, 1, ¿eso quién era? Era el punto unidad, ¿verdad? ¿Y cuáles son las coordenadas del punto unidad? Las coordenadas del punto unidad, da igual que sea raro el sistema, las coordenadas del punto unidad son siempre 1 y 1. Es lo mínimo que le exijo al punto unidad para que sea un punto unidad. Es decir, por otro lado, tenemos que yo puedo coger la matriz respecto de B sub 1, B sub 2 de F y multiplicarlo por ¿quién? Por el elemento 1, 0, 1, era mi punto unidad. El 1, 0, 1, exactamente. Tomamos de este vector coordenadas respecto de B sub 2, ¿verdad? Perdón, respecto de B sub 1. Y sabemos que las coordenadas del punto unidad siempre son el 1, 1. Claro, hemos dicho que esto ¿quién me va a dar? Me va a dar f del 1, 0, 1, pero con esas coordenadas respecto de la base B sub 2, ¿cierto? Que acabamos de ver que puede ser ¿quién? Puede ser cualquier múltiplo del menos 1, 1. Vale, me puede quedar aquí eta veces el menos 1, 1. O lo que es lo mismo si quiero, el menos eta, eta. Pero es que también yo sé que cómo o para qué me sirve la matriz. Pues precisamente para multiplicar matriz por coordenada de forma más sencilla y no tener que calcular la imagen y tomar luego otra vez coordenada. Es decir,
la matriz era la matriz 0 lambda mu 0, todo eso lo multiplico por el 1, 1, y aquí ¿qué nos queda? Fila por columna, mu, fila por columna, lambda. Pero estas dos cosas deben ser iguales, por lo tanto obtengo una relación entre el mu, lambda y el eta. Y es que mu tiene que ser justamente ¿quién? Menos eta, y lambda tiene que ser justamente eta. Por lo tanto, ya puedo sustituir, ¿no? Y resulta que entonces la matriz respecto de la base B sub 1 y la base B sub 2 de la aplicación lineal F, ¿quién sería? En lugar de poner 0 lambda, como lambda es eta, pongo 0 eta. En lugar de poner mu 0, pongo menos eta 0. Es decir, lo que tenemos aquí es que el numerito eta lo puedo sacar fuera porque multiplica a toda la matriz 0 menos 1, 1, 0. Pero si tengo cualquier múltiplo no nulo de la matriz, acabo de encontrar entonces nuestra clase matriz de la aplicación. Es decir, respecto de los sistemas de referencia R sub 1 y R sub 2, la clase matriz de la homografía F tilde sería simplemente ponerlo en corchete, la matriz 0 menos 1, 1, 0. Ah, pues mira, aquí tenemos nuestra clase matriz. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta no es la única forma que tenemos de calcular clases matrices. Podríamos haberlo hecho directamente, en lugar de elemento a elemento, podríamos haber utilizado lo que se llama un rozamiento de punto genérico. ¿Cómo lo haríamos con un punto genérico? Este mismo proceso que hemos hecho, pero tomando el primer elemento del sistema de referencia, segundo elemento del sistema de referencia y cada elemento del sistema de referencia, incluyendo el punto unidad para obtener la relación entre los escalares y sacar la clase matriz, podría decir, vamos a hacerlo directamente en proyectivo con un punto cualquiera. Entonces, tenemos otra forma de obtener esta clase matriz respecto al sistema de referencia R sub 1 y R sub 2 de la F tilde a través de un punto genérico. Entonces, tomamos un punto genérico de nuestra variedad M1. ¿Quién sería un punto genérico de M1? En lugar de darle valor a los escalares, vamos a dejarlo con los escalares. Cualquier punto que verifique esas condiciones. Si nos acordamos, cuando hemos sacado la base de, ¿no estaba? De M1, tenía aquí el alfa 0 beta. Bueno, pues vamos a dejarlo exactamente así. Ahora, yo estoy acostumbrado a utilizar el alfa y el beta como parámetros. No me gusta como valores. Vamos a llamarlos A y B mejor, para que parezca un punto en lugar de tengo que darle valores. Es una tontería, ¿no? Pero vamos a llamar ahora P a nuestro punto, que va a ser el punto A, 2 puntitos 0, 2 puntitos B, que es un punto cualquiera de M1. Siempre y cuando, eso sí, A y B no pueden ser los dos simultáneamente 0. Es decir, A y B tienen que ser distintos de 0, 0. ¿Vale? Pues en lugar de hacer la imagen del primer elemento y del segundo elemento, vamos a hacer la imagen de este punto cualquiera. Entonces, calculamos quién sería la F tilde del punto P. Es decir, quién sería la F tilde de este punto genérico A, 2 puntitos 0, 2 puntitos B. Es que recordemos que lo que tenía que hacer que era al punto P, es decir, al A0B, ¿qué hago? Le sumo el punto R, que era el punto 0, 1, 0, ¿verdad? Y luego todo eso lo corto con M2.
Bueno, yo sé que seguro las ecuaciones de m sub 2 son x sub 1 más x sub 2 igual a 0. Esas son impepinables y no cambian. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de esta suma? Hombre, pues, si nos fijamos, habría una relación muy sencilla. Como esto vale A y esto vale B, me bastaría decir multiplica por B la coordenada x sub 0 y réstale a veces la coordenada x sub 2, ¿verdad? Porque así, independientemente de que, oye, podría ser A igual a 0, ¿verdad? Sí, pero es que simplemente A por B me quedaría A por B, B por A me quedaría A por B y A por B menos A por B es siempre 0. Da igual que la A o la B sean 0, sino que a simple vista veo que hay una relación entre estas dos coordenadas, ¿cierto? Y no me tengo que poner a distinguir casos de si A es 0 o de si B es 0, ¿vale? Que también podría hacerlo, pero aquí lo obtengo mucho más rápidamente. Y cuando resuelvo este sistema, ¿cuáles son las condiciones o qué valores tienen que tomar x0, x1 y x2? Yo sé que x1 y x2 tienen que tomar valores distintos, ¿verdad? Y aquí vemos la relación que tienen x0 y x2. Y es que si uno vale A, el otro tiene que valer B, ¿cierto? Si x sub 0 valiese A, automáticamente ya sé que x sub 2 debe valer B para que se verifique la primera ecuación. Pero de la segunda, x sub 1 tiene que valer lo contrario de x sub 2, por lo tanto tiene que valer menos B. Ah, pues mira, aquí tenemos que calcular la imagen, sea cual sea el punto A0B. Que le podríamos haber hecho y decir, ah, pues mira, cuando la A valga 1 y la B valga 0, ya calculo el 1, 0, 0, que es lo mismo que hayamos obtenido al hacer f tilde del primer elemento de mi sistema de referencia, y cuando A valga 0 y B valga 1, obtengo el punto 0, menos 1, 1, que yo lo había cambiado y había dicho, bueno, voy a coger el 0, 1, menos 1, porque no me gusta el primero negativo. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esto, vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular las coordenadas, pero de este punto genérico respecto del sistema de referencia R2. Es decir, bueno, vamos a poner en la siguiente página. Por último, dado nuestro sistema de referencia R2, que el sistema de referencia R2 estaba dado por, o yo había elegido en este caso, no es que me lo hubiesen dado, sino que había cogido el punto 0, 1, menos 1, el punto 1, 0, 0 y el punto unidad, que era la suma de los dos, es decir, el punto 1, 1, menos 1, calculamos las coordenadas respecto de este sistema de referencia. Es decir, calculamos quién sería f tilde de nuestro punto genérico, que el punto genérico que habíamos tomado de M1 era el A0B. A esto le quiero calcular coordenadas respecto de R2 y hemos visto que el punto imagen que me salía era el punto A menos B, B, y a esto le quiero calcular coordenadas respecto de R2. ¿Qué tendría que hacer? Sí, tendría que convertirlo en vectorcito. Coger estos dos elementos que son justamente la base normalizada. Pero si nos vemos, lo único que tengo que tomar es a veces, a veces el segundo, ¿verdad? Es decir, dos puntitos. El segundo lo multiplico por A para conseguir este A00. 0, y tengo que multiplicar el primero por menos B para conseguir el menos BB de la x1 y la x2. O sea que estas son las coordenadas, ¿verdad? Pero, ¿por qué es útil tener matrices asociadas? Porque aquí estamos tomando coordenadas respecto de elementos, me dan coordenadas, ¿verdad? Además, ¿quién sería las coordenadas del elemento A0B respecto de nuestro sistema de referencia R1? Es sencillo porque el sistema de referencia R1 era el 1, 0, 0, el 0, 0, 1 y el punto unidad. O sea que simplemente tengo que es el elemento A, dos puntitos B, ¿verdad? Luego
Si nos fijamos, la matriz o la clase matriz respecto al sistema de referencia R1 al sistema de referencia R2 de F debe cumplir que cuando yo tome cualquier punto de M, su 1, y calcule sus coordenadas, es decir, cuando multiplique las coordenadas A, 0, B, corchetito, respecto de R1, que este elemento ¿quién es? Hemos obtenido que es el elemento AB, ¿cierto? Con corchete, porque no ponemos los dos puntitos horizontales, eso está feo. Me da la imagen, perdón, aquí una F tilde, me da la imagen F tilde del elemento A0B, pero no obtengo la imagen, sino que obtengo sus coordenadas respecto del sistema de referencia R2. ¿Y esto quién era? Era el menos B. Hombre, de forma sencilla. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Esto tiene que ser una matriz 2 por 2, ¿verdad? Para que la pueda multiplicar por A, B y me dé un elemento también que tenga dos componentes, ¿verdad? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Cuando cojo la clase matriz respecto de R1 a R2 de la F tilde, le ponemos los corchetitos de nuestra clase matriz y decimos, vale, ¿por cuánto multiplico la A para que me aparezca menos B? Por 0. ¿Por cuánto multiplico la B para que me aparezca menos B? Por menos 1. ¿Por cuánto multiplico la A para que me aparezca la segunda componente A? Por 1. ¿Por cuánto multiplico la B para que la segunda componente al sumar aparezca solo A? Por 0. Pues hemos obtenido exactamente la misma clase matriz, la 0 menos 1, 1, 0. Aquí la 0 menos 1, 1, 0. Oye, que también podría haber dicho, esto es lo mismo que la clase matriz, por ejemplo, 0, 2, menos 2, 0. Porque una es un múltiplo de la otra. La clase matriz es la misma, aunque modifique el representante que yo elija. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacerlo tanto directamente con el sistema de referencia, pero teniendo que usar ese punto unidad, como obteniendo un punto genérico y haciendo este proceso también de coordenadas y demás, pero con el punto genérico en vez de punto a punto. Lo que más sencillo nos resulte. Punto genérico es más rápido, pero las cuentas son un poco más complejas porque dependen de los parámetros A y B. Tengo que tener cuidado. En este caso es que era muy sencillo, lo habíamos puesto muy sencillito para que saliese más o menos fácil de cabeza. Si me quedasen sistemas complicados o que yo no supiese resolver o sacar ecuaciones de forma sencilla, a lo mejor me interesa, aunque tenga que hacerlo 3 veces, sacarlo para cada uno de esos elementos, porque ahí sí sé cuánto valen las coordenadas A y B. Pero bueno, estos son los dos métodos que tenemos nosotros para sacar la clase matriz de una homografía.